¿Qué tal? Hola otra vez a todos, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta nueva sesión de llamados a la santidad, basados en el documento del Papa Francisco, que se llama Alégrense y regocíjense. Es un gusto de veras estar aquí con ustedes otra vez. No deja de impresionarme la cantidad de gente, de ustedes que se animan a conectarse todos los días en estas sesiones, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, no deja de sorprenderme el que tengan el ánimo y la presencia de estarme escuchando una y otra vez, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco su paciencia, les agradezco su caridad y sobre todo, bueno, pues que vayamos siguiendo este caminito. Si ustedes se fijan, estamos siguiendo un camino interesante, ¿sí? Al ponerle temática a nuestras sesiones de todos los días, vamos nosotros dándole un sentido, pero vamos viendo sobre todo algo maravilloso de nuestra fe, y es cómo todo embona de una manera armoniosa. Y eso es bellísimo, porque nuestra fe es una fe viva y es una fe que entonces nos llama a hacer la vida constantemente. Y entonces, fíjense, estamos viendo, por ejemplo, los lunes, estamos viendo Biblia. Y entonces ahí vemos la historia de la salvación. Los martes estamos viendo a los padres de la iglesia y ahí vemos los primeros días de la iglesia y cómo el Espíritu Santo va guiándonos y va guiando a la iglesia que va así pues luchando y levantándose y despertando y creciendo. Es bellísimo. Luego, bueno, los miércoles eso pues no hay tema, es preguntas y respuestas, pero luego el jueves vemos cómo nuestras celebraciones litúrgicas, la liturgia es nuestra manera de entrar en contacto con la divinidad, de entrar en contacto con Dios, nuestro Señor. Y luego los viernes vemos documentos del Santo Padre, ¿verdad? Por ejemplo, del Papa Francisco y el llamado a la santidad. Y entonces vamos viendo cómo la historia de la salvación, la historia de la iglesia, nuestro celebrar nuestra relación con Dios, y todo esto es para llamarnos a nosotros a la santidad, a la salvación. Y los sábados estamos viendo pues acerca de María Virgen, de Santa María, nuestra Madre, que nos acompaña en el camino de la santidad. Entonces, el hecho de que tengamos una temática cada día nos fortalece, le da cuerpo, le da orden a todo esto que estamos nosotros pensando, a esto que estamos compartiendo, y sobre todo le da sentido, ¿sí? Vamos descubriendo que nuestra fe no es una serie de ocurrencias de alguien, sino que nuestra fe es un regalo de Dios, es algo vivo, y que nuestra historia es una historia de salvación y que pues nos toca a nosotros hacer de esta historia una historia de salvación. Bien, ahora dejé la computadora en otro lado, por eso estoy transmitiendo desde mi teléfono, pero necesito la computadora para dar de alta las diapositivas. Con los demás cursos, lo que he estado haciendo es que al terminar el curso o el taller, doy de alta a manera de fotografías en los comentarios de este curso que queda grabado. Ahí doy de alta las diapositivas para que ustedes puedan bajarlas y puedan tenerlas ahí en su archivo personal, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita más nochecita voy a dar de alta las diapositivas de la clase de la semana pasada, de esta, y
daré de alta las diapositivas de esta sesión, ¿de acuerdo? Ahí está mi hermanita, se acaba de dar de alta. Entonces, mañana cumple años, no les digo cuántos, pero un chorro. Mañana cumple años. Bien, vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? La semana pasada, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? La semana pasada estuvimos viendo este documento que se llama Gaudete et Exultate, en latín, que significa gócense y alégrense, ¿de acuerdo? Entonces, este documento que estuvimos viendo la semana pasada es una exhortación apostólica. Y entonces explicamos en qué consiste o qué es una exhortación apostólica. Les platiqué, ¿verdad?, que una exhortación apostólica es un documento magisterial. Recuerden ustedes que nuestra fe se basa en la revelación de Dios, ¿sí?, a lo que conocemos como el depósito de la fe. Esta revelación de parte de Dios, el depósito de la fe, lo recibimos de dos fuentes: de la Sagrada Escritura, ¿sí?, de la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura recibimos nosotros ¿cómo se llama?, el depósito de la fe, la revelación, y también lo recibimos de parte del magisterio, ¿sí? El magisterio, es decir, las enseñanzas de los obispos, de los papas, que nos van llevando de la mano, ¿sí?, de la tradición, ¿sí? Entonces, Sagrada Escritura, la Biblia, y la tradición, todo aquello que recibimos, es el depósito de la fe. Y esto enseñado, profundizado, interpretado y guiado por el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es una exhortación apostólica? Una exhortación apostólica es un documento magisterial, es decir, es una enseñanza, ¿sí?, en moral, ¿sí?, en la práctica de la fe. Es una enseñanza que nos participa quien tiene derecho y la potestad para hacerlo. En este caso, el Papa. Es el documento magisterial escrito por un Papa. Es el tercero en importancia después de las constituciones apostólicas y las encíclicas. Y es el mensaje que el Papa dirige a una comunidad católica dando indicaciones concretas. Es, como pudiéramos nosotros decir, un documento pastoral. Es decir, si el Papa nos dice: hey, les quiero recordar el llamado a la santidad. Ah, sí, muy bien, qué interesante. Sí, pero esta es la manera en que ustedes pueden alcanzar la santidad, ¿sí? Entonces, esto es el documento magisterial, la exhortación apostólica. Trata de una cuestión en particular y por lo general las escriben los papas después de consultar a los obispos en los sínodos, ¿de acuerdo? Y veíamos la semana pasada cuál es el objetivo por el cual o con el cual el Papa escribe esta exhortación apostólica. Nos dice: mi objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. ¿Ok? Entonces, el Papa nos recuerda que estamos llamados a la santidad, pero nosotros le podemos preguntar: ¿pero cómo llegar a la santidad y en este mundo? Bueno, el Papa nos dice: en el contexto actual, ¿de acuerdo? Y también nos presenta la santidad para todos y cada uno de los seguidores de Cristo, ya que, como lo dice la Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, todos los fieles cristianos son llamados por el Señor a la perfección. Y nos dice el Papa: espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos y vimos la introducción,
¿sí? De lo que nos dice el Papa. Aquí creo que esto ya no lo alcanzamos a ver la semana pasada. Hasta aquí llegamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces, este fue así un repasito súper rápido, súper rápido. Saludos, señor Tulio y Jaime, muy bien. Entonces, vamos a ir profundizando en este documento, ¿de acuerdo? Ya vimos que es una exhortación apostólica que nace del corazón del Papa y de un deseo concreto de recordarnos que estamos llamados a ser santos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos dice, alégrense, regocíjense. Porque también no hay santos tristes, No hay santos tristes. Entonces, fíjense. También meditábamos la semana pasada, ¿sí? Buenas tardes, Natalia. También meditábamos que el Señor, ¿sí?, nos pide, fíjense, porque hacíamos la distinción la semana pasada, el Señor no quita nada, lo pide todo. Él no nos quita. Él nos regala la vida y Él no nos la quita, nos la pide, que es diferente, para que nosotros seamos capaces de dársela correspondiendo a su amor con nuestro amor. Y a todo el que le dé su vida, entonces Él ofrece la vida verdadera. El Papa Juan Pablo II, o Benedicto, ya no me acuerdo, decía, Cristo, no tengan miedo, Él no quita nada y lo da todo. Nos da la vida verdadera. Y nos quiere santos, no nos quiere con una existencia mediocre, ¿sí? Cualquiera pues se puede conformar ahí con irla pasando sin pena ni gloria, ¿verdad? Al estilo darwiniano, ¿verdad? Nacer, crecer, multiplicarse y morir. O pues simplemente irla pasando. No. Nosotros no fuimos creados para la mediocridad, fuimos creados para la grandeza, nos lo recuerda el Papa Benedicto. Fuimos creados para la grandeza. Por eso el Señor y el Papa nos recuerda que estamos llamados a la santidad. Nos recuerda que Dios nos quiere santos, no nos quiere conformes con una existencia mediocre, a medias tintas, gris, pusilánime, ¿verdad? Ahí hay un refrán que dice que el excremento flota, ¿verdad? Pues bueno. Ahora bien, desde las primeras páginas de la Biblia se nos recuerda el llamado a la santidad. El Señor nos llama a la santidad, ¿sí? Desde las primeras páginas de la Biblia. Y por eso entonces nos conviene recordar esto. El Papa nos dice que este documento que vamos a ver no es un tratado sobre la santidad, es decir, si la santidad consiste en esto. No. Es simplemente hacer resonar en tu corazón el llamado a la santidad de parte de Dios. Ese es el objetivo del Papa. Ya que el Papa, pues, es el representante de Cristo en la tierra, y esa es su misión, y Él lo sabe muy bien. Y entonces nos recuerda que estamos llamados a ser santos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver el capítulo primero. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos el día de hoy, ¿sí? Ya se nos fueron 15 minutos. ¡Qué bárbaro! Cómo vuela el tiempo cuando te diviertes, ¿verdad? Vuela el tiempo. En el capítulo primero nos recuerda el Papa el llamado a la santidad, ¿sí? Nos recuerda y nos dice, ¿dónde quedó? Aquí está. Es que aquí tengo mis tumbaburros aquí al lado, ¿verdad? Y entonces, recuerden que este es el nombre del documento, ¿sí? Bueno, se los voy a poner en reversa
Ok, vamos a ver. Ese es mi santo patrono, ¿eh? Es San Marcelo. Ok. Aquí está. Este es el documento, ¿sí? Que estamos viendo, ¿sí? Bien. Entonces, ahí los dejo que saluden a mi santo patrono antes de regresar a esta pobre copia. Bien. Entonces, en este documento, ¿sí? Vamos nosotros a recordar, primero que todo, los santos que nos alientan y nos acompañan. Esto es bien bonito. Esto es bien bonito porque el Papa nos dice, nos recuerda que no estamos caminando solos, ¿sí? No estamos caminando solos en el llamado a la santidad. Entonces, nos dice que en la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos alientan, que nos animan a no detenernos en el camino, ¿sí? Y entonces se habla de Abraham. Fíjense, Abraham salió de su tierra y de su casa paterna tan solo con la promesa. Entonces vamos pues así caminando. Nos alientan a no detenernos en medio del camino. Abraham, Sara, Moisés nos estimulan a seguir caminando hasta la meta. Y menciona algo el Papa bien importante. Yo creo que a veces tenemos la impresión de que solamente puede ser santo aquel que es toda perfección, ¿verdad? Durante años yo no me podía quitar la imagen, la imagen de que, pues, que era un santo, ¿verdad? Y pues esas imágenes de santos que a mí, yo les digo, me quitaban la devoción, ¿verdad? Así, con las manitas quién sabe cómo, y los ojos en blanco, y yo, ay, no, hombre, eso no me llamaba la atención. Pero en una ocasión, siendo adolescente, leí un libro muy interesante del padre Jesús Urteaga, ¿sí? Así tal y como se oye, sin H, Jesús Urteaga, que el libro se llama Los defectos de los santos, ¿sí? Bueno, este libro, Los defectos de los santos, nos relata algo que nos menciona el Papa aquí en su documento. Nos dice acerca de estos santos de los cuales nos habla la carta a los Hebreos. Nos alientan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta, ¿sí? Y entonces nos dice, quizá su vida no siempre fue perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Ese es el santo, ¿sí? El que aún en medio de imperfecciones y caídas, sigue adelante y agrada al Señor. Yo les platicaba que el camino al cielo, yo soy mucho de imagen y me gusta mucho ver películas, y entonces soy muy visual. Y entonces en alguna ocasión le platicaba a alguien que yo me imaginaba el camino al cielo, me lo imaginaba como en esas películas de la guerra en Vietnam o en Corea, donde van los soldados y va la gente desplazados de un pueblo a otro, y van dos llevando a uno en una camilla, y luego van otros dos apoyándose, uno con los ojos vendados porque está herido en la cabeza, el otro con una pierna o con una muleta, y el otro ayudándolo. Así me imagino yo el camino al cielo, hermanos. El camino al cielo no me lo imagino así, lleno de florecitas y autopista y transporte así súper guau. No, no, no. El camino al cielo así me lo imagino. Me imagino que todos los que vamos en el camino al cielo, estamos amolados de una cosa, de otra, hemos sido lastimados, estamos heridos y todo. Y en el camino al cielo, en el camino a la santidad, también nos encontramos con gente que se ha dado por vencida, que se ha quedado a las orillas del camino,
o gente que batalla para avanzar porque viene cargando con cosas, ¿sí? Que viene cargando con objetos y cosas, y entonces así me imagino el camino al cielo. Pero también veo las cosas buenas de ese camino al cielo, porque veo a los que se ayudan unos a otros, veo a los que le echan la mano al que lo necesita. Y entonces, por eso nos habla el Papa de los santos que nos alientan y nos acompañan. Es decir, nos habla de estos santos que ya han llegado a la presencia de Dios y que aún y al haber llegado a la presencia de Dios, mantienen lazos de amor y comunión con nosotros. Fíjense, ahí a veces confundimos términos. La expresión comunión de los santos. Padre, la comunión de los santos pues es la Eucaristía, la comunión. No, perdóname, no es la comunión eso no es la comunión de los santos. Te voy a explicar así lo más rápida y brevemente posible porque estamos viendo este tema y no quiero comerme mucho tiempo, pero mira, te voy a explicar para que sepamos distinguir, ¿sí? Existen principalmente, ¿sí?, dos tipos de comunión, ¿sí? Dos tipos de comunión en la iglesia. Existe la comunión eucarística, ¿sí? Aquello que nos dice San Pablo, los que nos alimentamos de un mismo pan, pertenecemos a un mismo cuerpo, ¿de acuerdo? La comunión eucarística. Es eso, es precisamente acercarnos y recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la comunión eucarística. Pero existe la comunión eclesial, ¿sí? Y aun y cuando no todos pueden participar de la comunión eucarística, sin embargo, sí podemos participar de la comunión eclesial. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecemos a la iglesia, que creemos lo que enseña la iglesia, que además pertenecemos al cuerpo de Cristo por nuestro bautismo y nos mantenemos, como nos lo dice el Papa, a pesar de las imperfecciones de nuestra vida, seguimos adelante y seguimos luchando. Eso es pertenecer a la iglesia. Eso es vivir en la comunión de la iglesia. Ahora bien, la iglesia, desde hace mucho tiempo, se nos enseña que la única iglesia de Cristo podemos nosotros identificarla en 3 estados, ¿de acuerdo? Y estos 3 estados son la iglesia peregrina, tú y yo, que estamos aquí en el camino, ¿sí? La iglesia purgante, que es nuestros hermanos que están en la purificación a espera de entrar en el cielo, ¿sí? Como dicen por ahí, ya la hicieron, ¿eh? Entonces, la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo, ¿de acuerdo? Saludos, Palomita. Entonces, la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Ahora bien, todos somos iglesia, ¿de acuerdo? Y entonces estamos en comunión, ¿sí? Y entonces nosotros participamos de los beneficios de nuestros hermanos que ya están en el cielo. Esos son los santos. Esos son los santos que nos acompañan. Esos son los santos que ya han llegado a la presencia de Dios y mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Participamos de sus méritos. Fíjense nomás. Entonces, y esto que dice, bellísimo, me encanta lo que dice el Papa. Dice, podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios.
¿Quiénes son los santos? Son los amigos de Dios. ¿Sí? Ahora, recuerden que pues todos tenemos defectos. Y podemos recordar historias, pues, como la de San Agustín, o la que estamos escuchando en la palabra de Dios en esta semana, en los Hechos de los Apóstoles. Hoy escuchamos la conversión de San Pablo que perseguía a los cristianos, San Pablo que fue el responsable de la muerte de Esteban, que murió apedreado por Pablo. Digo, él aprobó esto, él provocó esto. Entonces nos encontramos con estas palabras bellísimas que nos dice el Papa Benedicto. Escuchémoslas. Dice: no tengo que llevar yo solo lo que nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. ¿Qué tal? No estamos solos, hermanos. Y eso es lo más bello de esto, precisamente. Y entonces, cuando el Papa nos recuerda a los santos que nos alientan y nos acompañan, nos recuerda eso, que estamos en lazos de comunión con aquellos que ya han llegado al cielo, aquellos que ya han llegado allá, y estamos nosotros unidos en comunión y nos beneficiamos de los méritos que ellos hicieron cuando estaban aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, la muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Bellísimas palabras del Papa Benedicto. Ahora bien, fíjense, porque aquí nosotros, pues bueno, necesitamos pues sí, distinguir un poco, ¿verdad? De los santos, y lo vamos a distinguir un poquito más adelante. El Papa nos habla en este documento de una manera muy interesante para que sepamos distinguir a los santos, ¿de acuerdo? Y entonces nos menciona en este apartado que en los procesos de beatificación y canonización, me explico, ¿sí? Podemos afirmar, ¿sí?, que todos los que ya están en el cielo son santos, ¿de acuerdo? Todos los que ya están en el cielo son santos. Ahora bien, los santos canonizados, esos son aquellos que la Iglesia reconoce que ya están en el cielo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Hay un proceso de investigación, ¿sí? Y entonces a estos procesos se les conoce como procesos de beatificación y posteriormente canonización. Cuando se introduce la causa, así se le llama, la causa de investigación para el proceso de una persona que llevó una vida muy santa, entonces se introduce el proceso, entonces, y se le puede reconocer como siervo de Dios, ¿sí? Después se le reconoce como beato y por último como santo. Y hay ciertas cuestiones que tienen que cumplirse en el proceso. Ahora bien, esto no es de lo que se trata. Recuerden lo que nos dice el Papa en el documento. No es un tratado sobre la santidad, pero sí les puedo decir lo siguiente. En los procesos de beatificación y canonización se toman en cuenta los siguientes elementos, ¿sí? Primero, signos de heroicidad en las virtudes, en la práctica de las virtudes. A ver, ¿cuáles son las virtudes? Tenemos 7 virtudes, ¿de acuerdo? Tenemos 4 virtudes cardinales y 3 virtudes teologales. Entonces, ahí les van. Virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Okay?
Entonces, si una persona en su paso por esta vida peregrina vivió alguna de estas virtudes en grado heroico, ¿sí? Era evidente. La Madre Teresa de Calcuta vivió la virtud de la caridad, ¿sí? Y de la fortaleza en grado heroico, ¿sí? Bueno, entonces se toman en cuenta, porque se hace una investigación de su vida, etcétera, se toman en cuenta los signos de heroicidad en las virtudes. También en otros casos se toma en cuenta la entrega de la vida en el martirio, es decir, que mueren en su fe. Les pongo ejemplos recientes. Hace unos 4 años, aquellos 21, creo que fueron 21 cristianos ortodoxos que fueron degollados por los del ISIS, Daesh o de estos musulmanes radicales que fueron degollados. Bueno, ellos no renunciaron a su fe, son verdaderos mártires. Hace 1 o 2 años, en una universidad, híjole, es que ya se me revuelven los países, discúlpenme, pero creo que fue en Kenia, en alguna universidad de alguna ciudad de Kenia, donde entraron también unos musulmanes radicales a la universidad, y entonces ahí reunieron a todos los jóvenes y entonces les preguntaban, ¿eres musulmán o eres cristiano? Y si decía soy cristiano, ahí mismo le daban un balazo en la cabeza. Bueno, asesinaron a más de 147 estudiantes. ¿Qué acaso alguno de ellos, al ver que sus compañeros morían por no negar su fe católica, su fe cristiana, podrían ellos haber dicho, no, soy musulmán? Y sin embargo, se mantuvieron firmes en su fe. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en un autobús en Egipto que iba en peregrinación a un monasterio, ¿sí? Iban familias enteras, detienen el autobús en base a balas, los bajan a todos los pasajeros, hombres, mujeres y niños, y entonces ahí mismo les decían, renuncia a tu fe cristiana. No renunciaban y entonces ahí mismo los asesinaban, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, ellos son quienes entregan su vida en el martirio, ¿sí? Que derraman su sangre antes que renegar de su fe, ¿sí? Y ellos son, pues, también gente a lo que podemos reconocer como verdaderos santos. Aquí mismo en México, pues, tenemos a José Isabel Flores Varela, tenemos a San Agustín Caloca, sacerdotes, tenemos a Anacleto González, o sea, tenemos a todos ellos, ¿verdad? Y también el ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte, hasta el último de los días de su vida. San Maximiliano Kolbe, que ofrece su vida a cambio de la vida de otro, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, por cierto, hay un libro muy bueno que se llama no sé si lo haya en español, creo que sí, Los mártires católicos del siglo XX, ¿sí? Los mártires católicos del siglo XX. El autor es un doctor en historia que se llama Robert Royal, ¿ok? Robert Royal. Es muy buen libro, y nos describe pues toda la situación en el siglo XX y le dedica un capítulo completo a San Maximiliano María Kolbe. Es bellísimo ese capítulo acerca de San Maximiliano. Pues bien, estos son los santos que nos alientan y nos acompañan, ¿sí? Que han vivido signos de heroicidad en las virtudes, la entrega de la vida en el martirio. Los papás de Santa Teresita, de Lisieux, bueno,
un papá y una mamá ordinarios. Y entonces, así es que, bueno, y entonces estamos hablando de que estos santos, ¿sí? Esta ofrenda de su vida expresa una imitación ejemplar de Cristo. ¿Quién es el santo a final de cuentas? El que imita a Cristo, ¿sí? Entonces, vamos viendo nosotros en este llamado a la santidad, vamos descubriendo a estos santos que ya están en el cielo y nos acompañan desde allá. Y tenemos la comunión con ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí nos están diciendo, Víctor, que hay una película sobre San Maximiliano Kolbe. Así es. Hay muchos, bueno, ofreciendo su vida, ¿verdad? Están platicando de un sacerdote español que hace poco, pues no había respiradores suficientes y la comunidad compró un respirador para este sacerdote, un sacerdote ya mayor, y el sacerdote prefirió donar ese respirador para que se usara en una persona más joven y que pudiera tener posibilidades de sobrevivir. Pues bien, gestos de esos, ¿verdad? Pero entonces, en esta primera parte nos habla el Papa de los santos que ya están en el cielo, los santos que nos alientan y nos acompañan. En este primer capítulo, en esta primera parte, nos platica de ellos. Pero en esta segunda parte, ¿sí? En esta segunda parte, dentro de este mismo capítulo, hijos, lo que pasa es que no la voy a acabar, porque está bien interesante. Híjoles. Bueno, se me hace que eso se las voy a dejar para la semana que entra, porque si no, entonces no vamos a terminar este apartado, y entonces les voy a dejar este apartado para la semana que entra, que se llama Los Santos de la Puerta de al lado, ¿ok? Los santos de la puerta de al lado. Entonces, hemos visto los santos que nos alientan y nos acompañan. Son todos aquellos de la iglesia triunfante que ya están en el cielo y desde allá nos acompañan y nos animan y nos ayudan a llevar la carga. ¿Por qué? Porque el pensar en ellos nos recuerda que sí, es posible seguir adelante. Sí, es posible dar un paso más. Sí, es posible ser santo. Entonces, vamos nosotros a reflexionar en estos hermanos nuestros que llevaron su vida adelante, que la llevaron adelante a pesar de las dificultades, en el silencio muchas veces, en la interioridad de sus corazones, que sufrieron a veces corporalmente, físicamente, a veces sufrieron interiormente, pero bueno, esto nos recuerda que nosotros podemos llegar a la meta, ¿sí? Y esos son los santos con los cuales vivimos en comunión. Bien, saludos aquí, mi querido Gabriel, gusto saludarte. Mira, ese no lo conocía. Nos recomienda aquí Gabriel un libro que se llama Murieron por el Evangelio, Mártires del siglo XX, de Guillermo María Havers, Havers. Aquí está en los comentarios, aquí lo pueden encontrar. Y bueno, de películas, La Cristiada, nos recuerda a Roberto Salinas. Carmen Tamés, entonces ese libro sí está en español, Los Mártires Católicos del siglo XX, de Roberto Royal. Bueno, para que lo puedan buscar ustedes y ojalá que lo puedan encontrar. Historias de santidad tenemos muchísimos. Les digo que a mí me encanta. Hace muchos años, bueno, hace algunos años, fui a visitar la Catedral de Los Ángeles, la Catedral de Los Ángeles, allá en la ciudad de Los Ángeles. Y es una catedral muy moderna, pero tiene algo que me llamó mucho la atención y se me hizo muy bello, muy, muy bello. En los muros, así en los costados, está muy grande la catedral, ¿sí?
Y en los muros en los costados tiene unas como lienzos, como tapices, ¿sí? Y entonces en esos lienzos, en esos tapices, ¿sí? Están dibujados o pintados, o yo no sé de qué material sea. A lo mejor puede ser tejido, pueden ser tapices, ¿verdad? Pero están las imágenes de muchísimos santos en los dos costados. En los dos costados ahí están las imágenes de muchísimos santos y que van caminando. Y entonces te encuentras, por ejemplo, a San Andrés Kim Tegón, santo coreano, ¿sí? Del siglo XVIII. Y luego te encuentras a San Pío X, y luego te encuentras a Santa Teresa de Jesús, y luego te encuentras a San Francisco, y luego te encuentras... Pero están todos así, son una multitud, y todos están de pie y todos van caminando hacia el altar, ¿sí? Es impresionante, van caminando hacia el altar, hacia el encuentro con Jesús, ¿sí? Entonces, esto me recuerda, pues eso precisamente, ¿sí? Que ellos ya llegaron a la meta, como dice el mismo San Pablo, han recibido la corona merecida, han luchado bien en el combate, han llegado a la meta, han recibido la corona merecida. Entonces, pues bueno, esto es algo de lo que nosotros estamos aquí encontrándonos, precisamente del llamado a la santidad. Déjenme ver, vamos a ver cómo andamos en los comentarios y a ver si hay alguna pregunta, ¿sí? Nuria, gusto saludarte. Rosy, Norma, Francisco, Mase, gusto saludarte. Bueno, aquí preguntaban, ¿verdad? Que cómo se hace la canonización. Bueno, otro día podemos platicar. Recomendaciones de películas que puedan ver en familias. Uy, ¿sabe qué? Me mandaron una liga, voy a checar si está activa. Es de un sitio en España que tiene películas católicas. Lo voy a buscar a ver si está activo, si lo podemos ver aquí en México y se los doy aquí de alta, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Bueno, el día de hoy, fíjense que hoy se juntan tres cosas bien interesantes, tres elementos bien interesantes. Fíjense, muy bien. Muy bien. No me acuerdo de esa, Gabriel. Habrá que buscar las fotos, por favor. Aquí Macedonio nos recuerda FamFlix. Así lo pueden buscar, FamFlix. Aquí está en este lugar. La vida de San Agustín también está en YouTube. Ahí la pueden ver con Franco Nero. Muy buena película. Está larguita, pero está muy, muy padre, ¿sí? Les iba a comentar algo. Ay, se me fue la onda. Bueno. Les decía que hoy se juntan tres cosas muy interesantes, ¿sí? Hoy es 1 de mayo. Recuerden que mayo es el mes dedicado a María. Mayo es el mes de María, que es nuestra Madre del Cielo. Aquí los invito a rezar el rosario todos los días, ¿sí? En el mes de mayo. Vamos a rezar el rosario todos los días. Vamos a ofrecérselo a nuestra Madre, a rezar el rosario todos los días. Segundo, el día de hoy es la fecha, ¿sí? Es la fecha en que celebramos a San José Obrero. San José, tenemos dos fiestas de San José. La fiesta del 19 de marzo, ¿sí? Y la fiesta del 1 de mayo. A San José como patrono de todos los obreros, de todos los trabajadores. Entonces, ¿qué hay que pedirle a San José el día de hoy? Un trabajo digno y estable. Que consiga, que sostenga, que ayude a todos los trabajadores que se han quedado sin empleo en esta situación y en esta crisis, para que pronto puedan volver
a sus trabajos, un trabajo digno y estable. Y además es primer viernes de mes, ¿sí? Dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, bueno, hoy podemos obtener, como recuerdan los que estamos haciendo los 9 primeros viernes de mes, vamos a hacerlo, vamos a hacer nuestra comunión espiritual, vamos a hacer nuestro acto de contrición. En la hora santa de esta noche tenemos un acto de contrición, un examen de conciencia y tenemos comunión espiritual. Entonces pueden verlo ahorita a las 8 de la noche. Bien, muy bien, muy bien. Para la cuarentena, aquí Leti, mi prima, está poniendo aquí en los, ¿cómo se llama? Aquí mismo en los comentarios, y ustedes pueden encontrarlo, hay una lista de ligas de películas católicas. Padre Pío, San Agustín, Un Dios Prohibido, es una historia estrujante de España. San Francisco de Asís, San Martín de Porres, San Ignacio de Loyola, San Damián de Fuster. Híjoles, yo me acuerdo que vi una película de esta, hace muchos años con mi mamá. Yo estaba muy chiquillo y me acuerdo que me impresionó y me gustó muchísimo. Él, es el santo leproso, ¿ok? No les digo más. Es el santo leproso. A ver, entonces, ¿dónde están los comentarios? Aquí está. San Ignacio de Loyola, San José, Abraham, Giuseppe Moscati, San Juan 23, San Antonio de Padua, San Juan Bosco, San Maximiliano Kolbe. Y 3 monjes rebeldes. No sabía que había película. Me leí la novela. Es una trilogía de novelas buenísima, buenísima, buenísima. Tan buena que a mí en una ocasión me dieron ganas de irme de monje. Se llama 3 monjes rebeldes, La familia que alcanzó a Cristo y Incienso quemado. ¿Ok? Son 3 novelas acerca de, pues, sobre todo la orden de los benedictinos, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Para los que solicitan el libro de los padres de la iglesia, habló a México a buena prensa que no hay un solo libro en ninguna sucursal, desde agosto agotado. Entonces, bueno, Carmen nos dice aquí que está tratando de conseguir los de los padres, el libro de los padres de la iglesia, que es el que estamos viendo en la clase de los martes, pero está agotado. Pero pues como les mandé la liga, lo pueden bajar en digital y para que no gasten mucha tinta ni nada, si quieren pueden ir imprimiendo uno por uno la clase que vamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces pueden irlo haciendo. Y de todas maneras les recuerdo que voy a ir dando de alta, voy a ir dando de alta las diapositivas de las clases que vamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces quedamos en que el día de hoy, primer propósito, iniciar con el rezo del rosario todo el mes de mayo, ¿sí? Segundo, el día de hoy, pedirle a San José Obrero por todos los trabajadores, por todas las personas, por todos nosotros, para que los que tengamos trabajo lo podamos conservar y aquellos que no tienen trabajo puedan encontrar un trabajo digno y estable para llevar el pan a su mesa, a su familia. Y tercero, nos encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús haciendo esta devoción de la comunión espiritual y del arrepentimiento y del acto de contrición. Entonces ya tenemos ahí 3 propósitos, ¿de acuerdo? Y recuerden, no estamos solos en el camino de la santidad. Los santos nos acompañan, nos animan, tenemos comunión con ellos, estamos unidos a ellos, ¿sí? Y la próxima vez que alguien te diga, pues de que no, yo no necesito a los santos, yo nada más con Cristo. Bueno, imagínate que estos hermanos nuestros, estos hermanos separados, están viendo a Cristo muy bien, pero lo están viendo a través de la cerradura de la puerta. Nosotros los católicos abrimos la puerta y estamos viendo a Jesús, a María, a San José, a los 12 apóstoles, a toda la bola. Es un fiestón bárbaro.
nosotros participamos de esa fiesta, la fiesta de los santos, ¿sí? Entonces vamos a hacernos amigos de los amigos de Jesús para poder ser más amigos de Jesús. Y como dicen por ahí los gringos, the more the merrier. Es decir, entre más seamos, más alegres. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy a dar la bendición. Les recuerdo que el día de mañana tenemos a las 7. Es tema mariano. ¿De acuerdo? Es temática mariana. Mañana les voy a hablar sobre el rosario. Ya que los estoy exhortando a que recemos el Santo Rosario, mañana les voy a hablar acerca del Santísimo Rosario. ¿De acuerdo? Les voy a dar la bendición y pues nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, te dé su paz, te proteja, te defienda y te conceda su favor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el gusto de saludarlos, nos vemos mañana nuevamente. Hasta pronto.